voy a ir leyendo. Bueno, buenos días. Para empezar el trabajo del día de hoy, me gustaría iniciar por hacer una pregunta. Ya sé que las preguntas usualmente van al final de estas exposiciones, pero por esta ocasión me gustaría hacer esta pregunta para todos los asistentes, para que la vayan pensando mientras escuchan este trabajo. La pregunta es, ¿por qué leer en el 2021 el Seminario de los Conceptos Fundamentales de Lacan? Y siendo que también soy un asistente en este evento, voy a hacerme esta pregunta a mí y la voy a ir respondiendo. Quiero empezar por decir que en el 2020 los psicoanalistas, no el psicoanálisis, entraron en crisis. Fue una crisis insonora, como casi todas las cosas que hacemos, que se propagó como un incendio en la comunidad analítica y fue ocasionada por el aislamiento, no por el COVID en particular, sino ante la obligatoriedad de tener que aislarnos, de cerrar los consultorios, cancelar los eventos y clausurar el foro. La imagen de un diván vacío no es para mí odiosa. Es un mueble después de todo. Pero ver al foro vacío sí es molesto, porque no es un sitio, es la gente, es el intercambio, el trabajo, la pregunta, el entusiasmo. Todo eso se puso en pausa. La comunidad entonces empezó a necesitar nuevas formas para conversar. Así que recordaron de milagro el Skype, los celulares y en general todas las herramientas online empezaron a utilizarse. Luego apareció Zoom y Google Meet y todo se hizo más fácil, aunque diferente. Los días se volvieron extraños. En la madrugada estabas en París, en la mañana en Italia y en la tarde en Barcelona. Todo desde la comodidad de tu sala, en pijama y sin bañarte. Todos los psicoanalistas que teníamos clínica online empezamos a destapar esa clínica sin olores. Comenzamos a decir que sí funcionaba y a explicar un poco cómo le hacíamos. Pero entonces apareció la pregunta odiosa pero indispensable. ¿Por qué funciona? Eso nos lleva a formalizar lentamente este proceso, porque había que ir al edificio del psicoanálisis. ¿Para qué? Para demostrar conceptualmente que la presencia del analista no es física, sino psíquica. Pero hubo un concepto al inicio del 2020 que se puso en cuestión y que dio problemas. Fue la transferencia. Se dijo literalmente que no había transferencia a través de lo virtual. En paréntesis, hay una diferencia entre lo virtual y online, aunque no me voy a encargar de eso, pero se decía que la gente se aburría, que se cansaba, que los niños no encontraban sentido, porque la transferencia estaba ligada a la presencia física y al juego escópico que hace el analista con el diván. Entonces salió el seminario 11 para ofrecernos la definición del sujeto supuesto saber y tuvimos que revisarla para comprobar que cada uno de estos significantes, sujeto, supuesto, saber, no están ligados a la presencia física del analista. No son manifestaciones de la presencialidad del análisis, sino que hay un saber en movimiento que se supone en el analista, pero en realidad está en el analizante, y es lo que vamos a ver hoy. Pero esa definición de transferencia necesita una contrapartida del lado del analista, y es la suposición de un sujeto, que no es una suposición ciega, cierto, pide pruebas, porque la subjetividad se demuestra. Y eso era lo que creo que fallaba al inicio, en algunos casos, porque esa suposición es más fácil de hacer en la presencialidad con un cuerpo físico que ahora con pantallas. Por eso cuando nos sentamos frente a las pantallas, suponemos un sujeto detrás de ellas. Proceso psíquico totalmente necesario e indispensable para que aparezca detrás de la pantalla el sujeto y dé sus palabras, su testimonio, y que haya alguien escuchando ese inconsciente. Entonces se puede ver claramente las consecuencias de una teoría en la práctica y cómo la praxis psicoanalítica es la unión indisoluble entre su teoría y su práctica. Bien,
Vamos a iniciar este trabajo. Entonces les presento a Gloria Gómez. Ella es analista, miembro de la escuela, perteneciente a la EPFCL y al Foro de Psicoanálisis Lacaniano de Bogotá. Bueno, buenos días para todos, para todas. Bueno, gracias por Esteban Villota, pues por haber aceptado nuestra invitación a acompañar este espacio y por la introducción que ya pues con la pregunta que tú traes, pues nos dejas ahí planteada para ver qué podemos avanzar como respuestas, ¿no? A lo que Lacan nos trae en este seminario. Bueno, con esta actividad de hoy cerramos por este año el recorrido del 2021 sobre la transferencia. Miramos la transferencia en Freud en el primer semestre y en el segundo quisimos entrar en Lacan, ¿no? En Lacan y Freud, cómo se piensa ya teóricamente, más teóricamente el asunto. Bueno, a ver, yo tengo aquí 6 puntos, yo no sé si voy a alcanzar a tanto, pero los quiero dejar esbozados. Tengo 6 puntos que me gustaría como desarrollar. El primero es situar el contexto histórico en el movimiento analítico, en la historia del psicoanálisis del asunto de la transferencia. Quiere decir que tenemos un legado de Freud sobre la transferencia, una conceptualización freudiana de la transferencia, que luego viene lo que a partir de los postfreudianos se va a plantear acerca de la transferencia. Y luego tenemos lo que Lacan a lo largo de su enseñanza plantea sobre la transferencia. Y tenemos ahí pues una serie de elaboraciones, con lo cual cuando llegamos al seminario 11, pues hay ya cosas dichas por Lacan sobre la transferencia. Lo más cerca es su seminario 8, que está dedicado a la transferencia. Entonces, quisiera empezar por ahí, como situar el contexto, el seminario 11 en específico, en el contexto del movimiento analítico. El segundo punto que quisiera abordar es el tema del seminario, ¿sí? Cómo entra ahí la transferencia como uno de los 4 conceptos que Lacan llama así, fundamentales del psicoanálisis. El tercer punto es lo que ya él va a empezar a introducir como crítica, como debate cercano acerca de lo que el movimiento analítico más cerca a él plantea sobre la transferencia. Como siempre vamos a tener en Lacan un debate, sobre todo en todos estos trechos de seminarios, un debate con sus colegas, ¿no? Y los otros 3 puntos ya tocan con lo que él aporta como nuevo en relación a la transferencia, que son 3 como pues planteamientos que él va a desarrollar hasta donde puede. Quiere decir que no vamos a encontrar ahí todo ya cerrado, elaborado sobre estos 3 aforismos, ¿no? Que es el primero, la transferencia no es la repetición. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente y la transferencia solo puede pensarse a partir del sujeto a quien se le supone un saber, que fue el punto que Esteban ahorita nos acabó de, pues, como de señalar, ¿no? De ese seminario. Bien, entonces, sobre el primer punto, el contexto psicoanalítico, muy importante en la enseñanza de Lacan, y muy importante para dimensionar lo que ese seminario trae. ¿Cuál es el contexto psicoanalítico? Bueno, yo creo que podríamos pues, considerar aquí cómo este seminario constituye un momento en la enseñanza de Lacan donde él hace un segundo retorno a Freud. Un segundo retorno a Freud marcado por una crisis en el movimiento psicoanalítico que tiene que ver con la presencia de Lacan, ¿sí? Primer retorno enunciado explícitamente por el mismo Lacan
él hace un retorno, convoca a un retorno a Freud en 1953, cuando se produce la escisión en el movimiento o en el grupo analítico francés, que era la Sociedad Psicoanalítica de París, a la cual Lacan pertenecía, adscrita a la Internacional a la IPA, a la Internacional de Psicoanálisis, y Lacan sale. Él decide salir junto con otro grupo de analistas para constituir un nuevo grupo analítico que buscará su adhesión a este movimiento internacional conocido como la IPA, ¿no? Entonces, ahí él va a formularlo, como dije hace un segundo, explícitamente un retorno, la necesidad de un retorno a Freud. Sale y ahí pues uno de los asuntos de esta crisis y de esta decisión tiene que ver con la práctica analítica de Lacan, la variabilidad en el tiempo de duración de las sesiones, es algo que pues va a ser importante. En ese momento Lacan habla de la escansión de la sesión, todo esto pues lo podemos encontrar en los escritos, los seminarios que van del 53, que es ese momento de la decisión, hasta el 57 en que produce, digamos, elaboraciones. Son estos años bien importantes como para lograr consolidar un retorno a Freud. Entonces, bueno, ahí se inaugura el texto de la función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, el de la instancia de la letra, y echa mano para ese retorno a Freud de otras disciplinas, de otras prácticas, para darle un soporte científico, lo pongo entre comillas, al psicoanálisis, dada el oscurantismo que él critica, que él denuncia en el movimiento psicoanalítico del trabajo que se hacía a partir de la obra de Freud. Lo pongo entre comillas porque pues el psicoanálisis no es una ciencia, pero tiene un lazo con la ciencia y bueno, eso va a ser una constante en la enseñanza de Lacan. Ahora, segundo retorno a Freud, no enunciado ya por Lacan así, pero realizado con el seminario 11, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo aparece, ¿no? ¿Cómo empieza Lacan a dictar este seminario? Pues es una coyuntura también de crisis en el movimiento psicoanalítico. Lacan dicta el seminario 10, el seminario de la angustia, y al finalizar ese seminario, finales del 63, pues recibe la notificación de que no es más didacta, ¿sí? De esa Asociación Francesa de Psicoanálisis que él había fundado cuando salieron en el 53, y eso pues tiene un peso enorme, no es cualquier cosa que se lo borre de la lista de los didactas, porque pues quiero yo rápidamente recordar que los didactas son los analistas que están habilitados para formar los analistas, ¿no? Para formar con su enseñanza teórica, clínica, y con su práctica misma como analistas para recibir, son los que están habilitados para recibir esos candidatos que están en formación. Entonces, borrarlo de la lista de los didactas junto, por ejemplo, con Françoise Dolto, otra también analista que en Colombia se conoce, borrados de la lista. Françoise Dolto había salido con Lacan en el 53, y entonces Lacan recibe esta noticia de su exclusión, ¿no? Él la va a llamar excomunión, del lugar que él tiene en esta institución y en este grupo de la IPA. Él ha iniciado, dicta una lección de su seminario siguiente al seminario 10, que él ha dado por título Los nombres del Padre, ¿no? Dicta una sola sesión y no sigue, no lo continúa, y él reinicia su seminario en enero. Todo esto pasa como en noviembre, octubre del 63, y en enero del 64, a mediados, comienzos,
inicia el seminario 11 en la Escuela Normal Superior, que es pues una de las grandes escuelas en Francia. En Francia hay escuelas y universidades, y digamos que el estatuto de las escuelas es muy fuerte, muy prestigioso, y ahí se forman las élites de los profesionales. La Escuela Normal Superior es donde se forman los investigadores en Francia, y actualmente pues también. Entonces es un lugar de mucho prestigio, y a través de Louis Althusser, que era profesor ahí, Lacan pues consigue que le abran un auditorio, un espacio donde él hablar, ¿sí? Y lo vemos retomar rápidamente su enseñanza bajo otras condiciones, como solo, como lo va a decir en ese año, solo como tan solo he estado yo en relación a la causa analítica, porque esto era impensable. Yo lo he dicho quizás en otros lugares, ¿no? Un poco pienso sobre todo en el seminario que yo sostengo este año en el foro sobre el seminario 11, que en ese momento un analista pensado por fuera de la institución analítica no era pensable. Quizás hoy sí tenemos analistas autoproclamados que funcionan por fuera de las instituciones, pero en el 64 eso no cabía por ningún lado, ¿no? Entonces, Lacan solo, fuera de la institución analítica, que busca resituarse en la causa freudiana, en el movimiento analítico, y es precisamente, inicia una enseñanza y a los 6 meses funda su escuela, ¿no? Su proyecto de propuesta institucional nueva, que es la escuela. Entonces, inicia el seminario en un lugar no de otra característica, que es una institución universitaria, ¿sí? Antes su seminario lo hacía en el Hospital Santa Anne, que es pues un hospital habitado por el psicoanálisis en ese momento y por la psiquiatría, ¿no? Es un hospital inmenso donde Lacan tenía su seminario durante años. Aquí lo vemos en una escuela francesa, escuela de formación universitaria, con un nuevo público, ¿no? Muchos lo van a seguir, de esos que lo seguían en el seminario hasta el seminario 10, vienen a este lugar, pero es una conmoción en el movimiento analítico y en el camino que Lacan ha recorrido hasta entonces, ¿no es cierto? Y va a aparecer un público nuevo, un público normaliano, no sé cómo se traduce eso, los normalian, o sea, los que estudian en la escuela normal superior, y ahí vienen una cantidad pues de alumnos nuevos que son pues hoy muchos de ellos pues muy conocidos, por ejemplo Colette Soler, ¿no? Formada allí, Miller, bueno, una cantidad de personas que son, digamos, que han liderado después de Lacan, pues el proyecto psicoanalítico lacaniano. Bien, entonces, él trae a esa escuela normal superior un nuevo proyecto de seminario, no continúa el que dejó suspendido, y propone los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Él empieza ese seminario refiriéndose mucho a este asunto del concepto, del tema de la ciencia, y eso pues en alguna medida pasa también por el público, por el público que ahorita lo está escuchando. Bien, esto en relación como al contexto entonces de la situación de Lacan en ese movimiento analítico. Voy al segundo punto que enuncié, el tema entonces del seminario, ¿no? 4 conceptos. No es que nunca haya hablado de ellos, ha hablado todo el tiempo de ellos, más, menos, pero con aristas pues diferentes. Aquí va a introducir algo nuevo. Y esto nuevo está supeditado al eje, ¿no? Con el cual él coge esos 4 conceptos. Esos 4 conceptos, hasta ahí Lacan los había abordado, podríamos plantearlo así, desde el punto de vista de la relación del sujeto al significante, desde el punto de vista de los registros simbólico e imaginario fundamentalmente.
Seminario 11, Lacan lo dice en la lección primera, que se tratará de mirarlos a partir de la relación del sujeto a lo real. ¿Sí? Fíjense, no de la relación del sujeto a lo imaginario ni a lo simbólico, a lo real. Y eso pesa, tiene todo el peso para poder uno seguirlo ahí, ¿sí? Y ver qué es lo nuevo. 4 conceptos, pero hay un quinto que no aparece como concepto fundamental, pero que sostiene esos 4, que es el concepto del objeto A, que en el seminario anterior, en el seminario 10, ha producido una elaboración enorme respecto a esa categoría del objeto A en su dimensión real. En el seminario 10, él va a servirse de la angustia como fenómeno clínico para construir, ya lo había iniciado, pero logra cosas muy importantes en el seminario 10 para construir ahí la categoría de objeto A como causa del sujeto, como causa del deseo. Entonces, los 4 conceptos de acá, importante esto que los sostiene, ¿no? La relación del sujeto a lo real, la relación, el objeto A como causa. Y entonces voy solamente pues a enumerar, no me quiero pasar de hacerlo. Por ejemplo, sobre esos 4 conceptos, cuáles son como los puntales que va a dar nuevos, ¿no? Entonces, el de inconsciente, ¿sí? Dice, es de lo no realizado, ¿sí? Lo define así, ¿sí? Es de lo no realizado. La gran definición de lo inconsciente en su enseñanza hasta ahí es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. En relación a la transferencia, aquí el aforismo es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, ¿sí? La repetición y en relación a la repetición, dice, no es la rememoración, es encuentro fallido. Así va a definir la repetición. La repetición es encuentro fallido. Y respecto a la pulsión, la refiere al objeto A como causa, no ya pues solamente a los objetos imaginarios con esa pues conexión también, por supuesto, con el eje simbólico que plantea, por ejemplo, en su grafo del deseo en la fórmula del fantasma. Bien, entonces, aquí los 4 conceptos, su arista en relación a lo real, en relación al objeto A, y el analista va a entrar aquí. Hay una de las lecciones que incluso pues encontramos en el seminario publicado, como se llama así, la presencia del analista. Es una expresión que él usa en esa lección, que yo no recuerdo si es la 2 y la 3 en este momento, la presencia del analista, ¿no? Y bueno, ahora podríamos discutir también con la introducción que Esteban nos hacía ahora pues, en relación a la situación de estos 2 años y el tema pues, de la presencialidad, ¿no? La presencia y la presencialidad del analista. Entonces, esta presencia del analista juega también ahí en la mirada que él nos hace de esos 4 conceptos. Quiere decir que va a definir lo inconsciente en relación a la presencia del analista, la repetición, la pulsión y la transferencia atravesadas por la presencia del analista. O sea que sin la presencia del analista, esas 4 categorías no se van a sostener ahí en la experiencia analítica. Sí, digamos que ese es también uno de las formulaciones importantes de este seminario. Bien, bueno, voy como hacia el tercer punto y es el debate, ¿no? Lo plantea así como
eh, el debate de Lacan siempre presente en sus seminarios con lo que se ha dicho aquí sobre esos 4 conceptos en la historia del psicoanálisis, empezando por Freud. Entonces, el legado de Freud, los textos ejes de la obra freudiana sobre la transferencia, tuvimos el trabajo que nos presentó Jaime Velosa, miembro del Foro de Bogotá, creo que fue en agosto, donde hizo un recorrido por los los más importantes textos de Freud sobre la transferencia, por ejemplo, de la dinámica de la transferencia, las consideraciones sobre el amor de la transferencia, bueno, y que aquí Lacan lee también de la obra de Freud. Para leer la transferencia también no solo están estos que yo acabo de evocar, sino también recordar, repetir y reelaborar, del que tuvimos la presentación también de Amparo Ortiz el mes pasado, y el texto de Más allá del principio del placer. Entonces, Lacan se separa ahí, ¿sí? Separa y tiene a Freud, tiene a los postfreudianos, tiene a sus colegas más próximos, bueno, porque decir, los postfreudianos es bastante amplio, tiene el movimiento analítico de los años 50, 60 muy de cerca, y empieza pues a hacer, digamos, recojo algunas de las cosas de la mirada crítica que hace, ¿no? Sobre lo que en ese momento se piensa sobre la transferencia en el movimiento analítico, ¿no? Dominado por la orientación de la psicología del yo, ¿sí? Dominado por la escuela inglesa, ¿sí? Y va a interrogar, por ejemplo, ¿qué cosas? Dice que se define la transferencia como un afecto, ¿sí? Que se la califica de negativa, de positiva, se habla de la ambivalencia afectiva y que empieza ya a poner la cizaña, ¿sí? Empieza rápidamente, nos dice, se dice que la transferencia positiva es amor, ¿sí? Es amor. Y la cizaña que pone es que dice, pero bueno, tengamos en cuenta que el Freud dice que es un amor verdadero. Remarca esto de Freud, es un amor verdadero. ¿Por qué lo pongo en términos de cizaña? Porque ahí va a cuestionar a sus contemporáneos que piensan ese amor como un amor falso, como una ficción, ¿sí? Como algo que no es verdadero, ¿no? Entonces, por eso la cizaña es que dice, pero acuérdense que Freud dice que es un amor verdadero, o sea, que nos invita a pensar qué significa que Freud insista que es un amor y verdadero. Y entonces lo verdadero tiene aquí muchísimo peso y lo va pues a desarrollar hasta donde puede. Entonces empieza por hacer la interrogación sobre pensar, abordar más bien, abordar la transferencia como un fenómeno, ¿sí? Como un afecto, como resistencia, ¿sí? Como resistencia y como una vacilación afectiva entre el amor y él nos dice, no hasta el odio, quizás el odio no lo podemos unificar, ¿no? Como esto de que se llama la transferencia negativa, no se recogería, él ahí lo indica como bajo la figura del afecto del odio exclusivamente, ¿no es cierto? Y cita varios, y ahí pues retoma elaboraciones voy a mencionar 4 analistas de la IPA, con desarrollos muy importantes sobre la transferencia. La primera es Ida McAlpine, ¿no? Con el texto de 1950, El desarrollo de la transferencia. Ese texto lo podemos encontrar, está publicado en la revista Affectio del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Creo que es un número del 2019 que tiene un apartado, la revista de clásicos del psicoanálisis, y ahí está ese texto. Yo quisiera ahorita, de pronto les comparto la pantalla de una partecita del texto para seguirla a ella, ¿no? En particular sobre lo que ella nos dice ahí sobre la transferencia. Entonces, Lacan cita 4
Empieza por citar 4 autores importantes, que son esta analista de la escuela inglesa, Nürnberg también, ¿sí? Que con un texto de 1951, que es La transferencia y la realidad. Y luego cita a Spitz, Transferencia, el encuadre analítico y su prototipo. Y uno muy cercano al seminario del 64, que es un texto de Thomas Sachs, El concepto de transferencia, del 63. ¿Sí? De estos, de Ida McAlpin, insiste mucho en ella, pues es una autora muy importante de la escuela inglesa, y ella tiene una idea de la transferencia como el título de su ensayo lo da, que dice el desarrollo de la transferencia, ¿sí? Pues este texto está publicado en la publicación más importante de la DIPA en octubre del año 50. Dice ella que la transferencia es producto de la práctica analítica. Y una de las cosas que Lacan le interroga, lo voy a citar, él dice, respecto a eso que ella dice, él dice, es preciso que haya fuera de la experiencia analítica posibilidades ya presentes a las que proporcionará su concepción, quizás única, el análisis. Al descubrirnos, permitirá darles un modo experimental que no será forzosamente del todo diferente del modelo que llamamos natural. De modo que hacer emerger la transferencia en el análisis, en el cual encuentra sus fundamentos estructurales, puede ser muy bien la única manera de introducir la universalidad de la explicación de este concepto. A ver, ¿qué hay en este párrafo? Pues ella sostiene que es como natural, ¿sí? O sea, que eso se da naturalmente, se desarrolla naturalmente. Y él dice que quizás fuera del análisis ya habría que posibilidad ya presente para que esta cosa aparezca, y interroga esa naturalidad. Rápidamente, pues, ¿cómo la puedo cerrar esta interrogación que Lacan está haciendo? Es que la transferencia en el análisis también depende del analista, o sea, no es natural. Sí, no es que porque se encuentre con el analista eso se va a dar. Fíjense que vuelvo a recupero lo que dije hace un rato, que los 4 conceptos necesitan, para él en ese momento, para elaborarlos, la presencia del analista. O sea, que la presencia del analista, a diferenciar de la presencialidad, bueno, quizás podríamos aquí abrir un paréntesis. En este momento él dice presencia del analista. Está introduciendo el tema del deseo del analista y luego más adelante él va a decir deseo del analista. Aquí presencia del analista, pues se conecta con el deseo del analista, con la función del analista, no con la presencialidad del analista, ¿sí? Entonces, la transferencia, lo que pase ahí en la transferencia depende de el deseo, de la función, de la presencia del analista. Entonces, pues, dije que cerraba un poco porque, bueno, no me puedo extender mucho, interrogando a esta autora inglesa en su idea de que es un desarrollo natural de la transferencia, ¿no es cierto? Y para cerrar, pues la anotación de esta autora inglesa, les voy a hacer 2 comentarios. Un segundo, puedo presentar la pantalla, espero que sí, que esté habilitado, parece que sí. Les voy a compartir aquí precisamente la publicación que está. ¿Aló? Sí, ¿la escuchamos? Ok, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, esta versión que tengo en la pantalla es la de la revista desde la Affectio de la Universidad de Antioquia. Entonces, fíjense, ahí está Ida McAlpine, ¿no? Y voy a saltar, esta es pues la primera página, quería
mostrar la imagen de ella, voy a saltar a la página, es un artículo de 39, de 39 páginas, voy a saltar a la página 35, donde ella hace conclusiones, introduce, es un texto muy juicioso, yo lo empecé, bueno, hacía mucho tiempo lo había leído, pero esta semana lo intenté leer, pero por asuntos desafortunadamente de tiempo no pude volverlo a revisar completamente, pero tiene un trabajo muy juicioso de un barrido por el concepto de transferencia en el movimiento analítico. Entonces, me voy aquí a parar en la página 35. Mire, en el capítulo 8, el resumen, los invito a que leamos el resumen de lo que ella ha dicho. Ella lo resume en 5 puntos y dice, primero, se ha llamado la atención sobre la ausencia de una comprensión clara del concepto fundamental de la transferencia analítica y se han perfilado las razones de esta deficiencia. Es un trabajo que parte del trabajo que ella hace en este ensayo. 2. Se han demostrado las discrepancias y las incertidumbres acerca del término. 3. A pesar de las diferencias fundamentales de opinión relativas a la naturaleza de la transferencia, hay una sorprendente unanimidad y total acuerdo en cuanto a la causa de sus manifestaciones. Se sostiene, espere, yo me paro para que tengamos aquí completa la pantalla, no me da. Se sostiene que emergen, ahí está, fíjense, espontáneamente en el analizante, el neurótico, precisa. 4. Se presenta una hipótesis que discute la emergencia espontánea de la transferencia. 5. A partir de una estrecha analogía trazada entre las transferencias hipnótica y analítica, se ha inferido que la analogía se extiende a la producción de estos fenómenos, que la transferencia analítica es inducida activamente por una, comillas, predisposición a la transferencia, cierra comillas, del analizante y por el entorno analítico. 6. El analizante es supuesto a un rígido encuadre infantil al que se adapta gradualmente por regresión. 7. Se han descrito y discutido los factores que constituyen esta fijación infantil. 8. Se han esbozado las conclusiones a partir de este planteamiento, teniendo en cuenta los estudios del análisis, y se ha avanzado en la definición de la neurosis de transferencia. Se han comentado la resistencia, la contratransferencia y la accesibilidad al tratamiento psicoanalítico. Se ha definido la transferencia psicoanalítica y se ha revisado críticamente su resolución. Aquí termina el resumen que ella hace y quiero aquí resaltar otro punto, que es este tema del encuadre infantil. Porque pues otra de las ideas que está en ella y que está en estos analistas que vienen desde los postfreudianos es precisamente homologar la transferencia con la repetición, que la transferencia, en la transferencia repite el pasado de acuerdo a esto que ella llama aquí como el encuadre infantil. Voy a dejar de compartir la pantalla y vuelvo con ustedes. Entonces, a ver que se me quiere escapar la otra idea que iba a decir, esta pues de ella, el trabajo que Lacan comenta mucho, la comenta mucho a ella, también a estos otros autores, pero mucho a ella. Y no viene la idea, pero seguramente vendrá en un segundo, sobre esta concepción, ¿no?, de la transferencia en los postfreudianos que Lacan está interrogando. Entonces, vayamos van a ser las 10. Vayamos al primer aforismo, ¿no? La transferencia no es la repetición. El mes pasado, pues Amparo nos hizo la presentación del texto de 1914 de Freud, el de recordar, repetir y reelaborar, que es el ensayo de Freud donde deja planteado el problema
de una homologación entre la transferencia y la repetición que va pues, a producir este efecto de subsumir, ¿no? Las dos categorías. Importante que, por ejemplo, Lacan mismo en el seminario 8 dedicado a la transferencia, en algún punto él mismo dice, creo que lo tengo en mis notas, a ver si lo encuentro. Sí, aquí está. En el seminario, escuchen lo que Lacan dice sobre la transferencia y la repetición en el seminario 8. Él dice, les recuerdo que hay que partir del hecho que la transferencia es en último término el automatismo de repetición. O sea que para Lacan, solamente hasta este seminario se viene a esclarecer la diferencia entre la repetición y la transferencia, ¿sí? A partir de la elaboración que va a hacer sobre la categoría repetición con las dos aristotélicas de automatón y de Tiquet. Porque hasta ahí en el seminario 8 todavía él asimila, ¿sí? A pesar de lo que está haciendo y avanzando, asimila la transferencia a la repetición. Se los acabo de leer, ¿sí? Entonces, aquí dice, la transferencia no es la repetición, ¿sí? Y esta diferenciación, pues, pasa por el trabajo que está haciendo también al tiempo sobre la repetición, ¿cierto? Entonces, necesario para mí decir algo sobre la repetición para poder volver a la transferencia. ¿Qué nos dice sobre la repetición, no? Va a diferenciar una repetición como automatón, como vuelta de los rasgos pues, ligados a la cadena significante que mantienen la constancia en el orden de esa cadena significante de significantes fundamentales de la infancia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la rememoración. Él dice aquí, la repetición no es la rememoración, por ejemplo. ¿Sí? La transferencia no es la repetición, ¿sí? Y para decirnos eso, nos ha dicho, la repetición no es la rememoración. Diferencia, invita a que con el término de rememoración pensemos en el sentido freudiano de ese texto del 14, rememorar, reelaborar y repetir, la vuelta de la reproducción que se produce en el orden de la cadena y lo trabaja con esta categoría del automatón de Aristóteles, ¿no? Mientras que la repetición la aborda con el de Tiquet y la define como encuentro fallido, ¿sí? Entonces, no es la vuelta del pasado, la repetición aquí es encuentro fallido, ¿sí? ¿Qué significa esto, no? Es que hay algo, es algo actual que se juega en la experiencia analítica, en la transferencia, que no se explica, que no corresponde exactamente a el automatón, ¿sí? En la cadena de la vuelta del pasado, ¿sí? Entonces, fíjense que es pues muy interesante porque para poder seguirlo a él en su elaboración de la transferencia, necesitamos seguir lo que él desarrolla sobre la repetición, ¿sí? Diferenciar la repetición como automatón y la repetición como tiqué, como encuentro fallido, o sea que eh, se quiere volver a encontrar lo que no se encontró, ¿sí? Por eso también pues está la definición que da en este seminario de la repetición, eso como un encuentro fallido con lo real,
¿sí? Que no se puede encontrar. Y aquí quisiera yo precisar, pues, aprovechar la ocasión, porque hay ahí en esa parte, pues, un malentendido que a veces se escucha. Cuando se dice es que encuentro con lo real, ¿sí? Decimos encuentro con lo real, como si nos pudiéramos, lo que está, el supuesto que está ahí es como si pudiera ser posible encontrar lo real. Más bien lo que Lacan está diciendo es el encuentro imposible con lo real. Y el malentendido está provocado por el mismo Lacan porque él usa las dos expresiones. Él dice encuentro fallido, pero también ha dicho encuentro con lo real. Pero entonces hay que saber cómo leer las dos cosas y entender que él está elaborando cosas. Es ahí en acto que él está elaborando y más bien se trata es de que no podemos encontrarnos, ¿sí? Con, con para decirlo en términos freudianos, con el objeto que primero que se perdió, ¿sí? Entonces, a ver, la transferencia no es la repetición, ¿no? Algo absolutamente nuevo en la enseñanza de Lacan y en el movimiento analítico. Sí, ya me acordé de lo que se me había ido. El otro comentario que quería hacer, además de la referencia a Ida McAlpine, es que esta semana estuve leyendo un artículo sobre la transferencia de un analista bogotano de la IPA, incluso creo que es menor que yo, muy importante en Bogotá, de uno de los grupos de la IPA, publicado en una revista universitaria, y me puse a revisarlo y pues me sorprendió porque es lo mismo que Lacan está debatiendo con los analistas de la IPA en el 64. Sí, este analista hace un desarrollo por la transferencia en Freud y por los autores de post-freudianos, y me sorprendió pues encontrar la misma idea, ¿no? La transferencia como una repetición. O sea que eso permanece, digamos, poder constatarlo, porque está en el actualidad, es una publicación del 2019, ¿sí? De la concepción de la transferencia ligada a la repetición sin diferenciación. O sea que esta diferenciación es del movimiento analítico, de la cosecha de Lacan, ¿no? Y este analista pues, contemporáneo de Bogotá, las bibliografías, McAlpine, Glover, que es pues, también de la escuela inglesa, bueno, muy interesante. Entonces, voy al otro aforismo, ¿no? Les doy las puntadas, ¿no? Los puntales de ese texto pues, que hay que desarrollar con más calma. El otro aforismo importante, la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Aquí ya no es por lo negativo, ¿no? La transferencia no es la repetición, aquí la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, ¿sí? Y también agregará la realidad del inconsciente, es la realidad sexual, ¿sí? A ver, ¿cómo coger esto? Voy a leer el parrafito donde él introduce esto. Dice, la transferencia no es puesta en acto de una ilusión que nos empujaría a esa identificación alienante que constituye toda conformización, aunque sea a un modelo ideal, del que el analista en ningún caso podría ser soporte. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Entonces, quiero hacer notar que precediendo a la afirmación, la transferencia es la puesta en acto, nos ha dicho la transferencia no es la puesta en acto de la ilusión, ¿sí? Que corresponde a esta idea ya anunciada por mí al comienzo de pensar la transferencia como un amor ilusorio, ¿sí? Como un engaño. ¿No? ¿Por qué? Porque no es él.
como que sería que no, que el analista, el amor que se deposita ahí no es a él, sino porque eso está soportado en el pasado, ¿sí? Se reactiva el amor infantil. Él aquí, entonces, interroga que solamente se piense la transferencia bajo esta figura, ¿sí? De una puesta en acto en la experiencia analítica de una ilusión, que entonces lleva, sigo comentando el párrafo que estoy citando, dice, que empujaría a esa identificación alienante que constituye toda conformización, ¿no? Está aquí cuestionando la idea de la identificación al analista y las finalidades de la experiencia analítica como identificación al analista, con lo que se conforman, ¿sí? Habla aquí después de la conformización de ese modelo, y que entonces no, que es más bien la puesta en acto de la realidad del inconsciente, de la realidad sexual. Y critica, dice que es oscurantista, les dice así, dice que es oscurantista toda lo que se tiene entre manos por parte de la IPA en relación a la transferencia. Pues, puesta en acto, ¿no? ¿Qué podríamos decir como puesta en acto? Que implica una dimensión de actualidad no considerada por la orientación de la IPA, que no es actualidad del pasado, ¿sí? Lo que se actualiza en la transferencia no es solo del orden del automatón, sino de la TIC. Lo que es actual es el dinamismo pulsional. ¿Sí? Acordémonos, el empuje pulsional del que Freud habla en el 1915 como un empuje constante que no caduca, que no envejece, que está siempre ahí. Entonces, la transferencia aquí la vamos a encontrar definida a partir de su elaboración sobre la pulsión. Fíjense que tenemos la repetición, pero entonces aquí tendremos que introducir sus elaboraciones sobre la repetición, sobre el dinamismo de la pulsión, y el texto mayor de Freud que comentará en algunas de las lecciones es el del 15, el de pulsiones y destinos de pulsión, en el que Freud desarrolla la pulsión en dos direcciones, en la estructura, ¿no? Los objetos pulsionales, la estructura, pero también en el dinamismo. Y Lacan retoma pues, en detalles ese texto de Freud y acentúa algo que es bastante confuso en Freud, que es la homologación entre pulsión y amor. Y esto es muy importante para poder entender qué significa que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, ¿no es cierto? La diferencia entre el amor y la pulsión, porque están pegados. Lacan pues es muy hábil y logra diferenciarlos en el texto del 15. La dimensión del amor es narcisista. La pulsión es la que nos permite atrapar algo del otro, entonces ya no es no es narcisista, ¿no? O sea, conectarnos con la otra edad, ¿sí? Porque por la vía del amor no hay atrapamiento de la otra edad, sino en el movimiento puramente narcisista del amor. Entonces, puesta en acto, entonces, es la actualización del dinamismo pulsional, ¿sí? Y siempre presente, ¿sí? Bien, y creo que para dejar tiempo a la conversación voy a decir dos palabras sobre el último aforismo, que es menos elaborado, que está apenas en construcción, que es además una frase hacia el final del seminario, cuando él dice: la transferencia solo puede pensarse a partir del sujeto a quien se le supone un saber. A ver, aquí
tenemos el anuncio de la categoría que Esteban nos evocó ahora, la del sujeto supuesto saber. No está acá, no está con todas las letras acá, pero están los puntales de esa categoría que se va a afinar un poquitico más adelante, por ejemplo, lo que habla sobre ella cuando nos propone realmente el algoritmo de la transferencia, ¿no? El algoritmo del sujeto supuesto saber, ¿no? Este término del algoritmo, pues, ¿por qué algoritmo? Lacan habla de algoritmo, ¿no? Que viene pues de las matemáticas y que refiere, voy a recordarlo, pues el conjunto de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y encontrar la solución de un tipo de problema, ¿sí? Entonces Lacan habla el algoritmo de la transferencia, de la fórmula del sujeto supuesto saber y ya en el seminario 8 hay ya también avisos de esta suposición de saber, ¿no? De este anuncio que nos hace aquí, que solo es posible pensarla a partir del sujeto a quien se le supone un saber, ¿sí? La discontinuidad en el lugar del analista y del analizante. La discontinuidad en relación al término de transferencia de Freud, que va a ir marcando, va introduciendo entonces la crítica, ¿no? La categoría de contratransferencia de los postfreudianos. Transferencia, contratransferencia, que deja ahí como un dejo de igualdad, ¿sí? De la misma línea. Él va a insistir en la discontinuidad del lugar del analista y del analizante, la transferencia al analizante y el deseo del analista, la presencia del analista al analista, no la contratransferencia. Entonces, esto de que solo es posible pensarla a partir del sujeto a quien se le supone un saber, se inicia en el seminario 8 con la lectura que hace del banquete, pues importantísimo. Aquí avanza con el objeto A como causa, ya no solamente habla pues en términos de la galma, del objeto agalmático, sino del objeto causa del deseo, y habrá pues necesidad de esperar unos añitos más para que él pueda seguir avanzando y formular entonces ese algoritmo de la transferencia. Bueno, son las 10:10, yo creo que yo dejaría aquí para pues que tengamos tiempo de conversar. Muy bien, bueno, vamos a hacer entonces esta conversación. Vamos a introducir que ustedes puedan preguntar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a levantar la mano para que yo pueda irles dando la palabra. Me gustaría inicialmente traer esta cuestión de una parte inicial que me llamó mucho la atención del trabajo que nos presentó Gloria, que agradezco muchísimo, muy importante. Usted nos traía que a Lacan lo borraron de la lista de esa asociación que él había creado. ¿Sí? Lo borraron de la lista de didactas. Y él tomó eso como una excomunión. O sea que literalmente él se excomulgó. O él le dio el valor del término espinociano de excomunión, ¿sí? Bueno, no sé, sigue tu comentario. Listo. Entonces, eso me parece muy importante porque, claro, esto le permite que él se comience a hacer esa separación, ese debate con estos autores, con esta cuestión, y ir llegando finalmente a algo muy nuevo, porque lo que usted nos traía sobre el encuadre infantil de la transferencia que ellos proponían, que Malcarpine y toda esta cuestión traían, de esta confusión con la repetición,
de que esto venía de la infancia, de las figuras, eso es freudiano. O sea, eso sí está en Freud, de que decía que este amor que se deposita en la persona del analista viene de las relaciones familiares, padre y toda esa cuestión, y eso es lo que está debatiendo Freud, ¿no? Entonces me parece que el haberse permitido esta cuestión de excomunión le permite hacer esta cuestión, ¿no? Bueno, esa era la primera cuestión que creo que me fue respondiendo inmediatamente lo que yo traía. Muchas gracias. Bueno, les doy la palabra a todos ustedes. Pueden levantar la mano para que podamos hacer los comentarios, las participaciones. Bien, yo tengo otra pregunta. Entonces, esta señora Ida Malcalpín pensaba esto natural como de la transferencia, que era producto de la práctica analítica, ella lo pensaba como algo espontáneo. O así lo pude entender. Sí, ella titula su ensayo en el desarrollo de la transferencia. Realmente los invito a que pueden buscarlo en la revista FECIU. Ahí está el artículo de ella y seguir, porque es un trabajo muy, muy juicioso al que Lacan pues le comenta no solo aquí, sino que ya lo ha comentado, por ejemplo, en la dirección de la cura también, ¿no? El trabajo de ella. Entonces, Lacan al interrogar esa naturalidad, esa espontaneidad, pues yo le pongo espontaneidad, naturalidad, no sé. Pero bueno, entonces interroga esa naturalidad y ya pone ahí en juego que esto tiene que ver con el analista también. Sí, quizás la pregunta, no sé si la pregunta tuya la podamos tomar como, ¿en qué sentido, no? ¿En qué sentido entra ahí el analista? No sé si podríamos pensarlo así, Esteban. Sí, señora. ¿En qué Sí, sentido? porque ¿en qué sentido, no? ¿Cómo entra ahí de necesario la presencia del analista? Porque la idea de Ida Macalpain es esa, ¿no? De que ella se desarrolla naturalmente y produce como esos sentimientos de amor y de odio puede ser, pero no necesariamente. Y Lacan insiste en que es tarea del analista diferenciar entre el ideal, o sea, los significantes del automatón de la infancia, del objeto causa, ¿sí? O sea, de la actualidad, la actualidad de lo que se juega para un analizante con ese analista ahí y que no se explica todo como poniendo el pasado en él, porque es la idea, incluso la seguimos repitiendo, ¿sí? La seguimos como pensando así, de que es, y sí, tú decías, tienes razón, es que ese es el problema, ese texto del 14 de Freud, pues, y otros, ¿no? Es la homologación entre la transferencia y la repetición, y que hace resistencia, ¿no? Porque es poner que el analista es la figura del padre, de la madre, pues eso lo oye uno por todos los lados, ¿no? Lacan aquí que dice, no es que vaya a decir que no, ¿no? Sino que no es solamente, sí que hay algo nuevo. Por eso el amor nuevo de Freud. Por eso él remarca, dice, acuérdense que el Freud dice que es un amor nuevo. Entonces, ¿qué significa lo nuevo? Es decir, que no, que es inédito y que es algo que se juega ahí de la pulsión que es constante. ¿Sí? Que es la aspiración al empuje, ¿sí? A, vía los objetos, recuperar lo perdido. O sea, aclaro, no es que se descarte lo otro, no es que no,
sino que hay más. Y entonces una de las cosas interesantes que él nos señala es, bueno, porque si la transferencia es solamente repetición, ¿cómo hacemos para producir algo nuevo en la experiencia analítica? ¿Dónde está el chance de que algo nuevo pase? ¿Sí? Que el analista pueda hacer algo nuevo. Lo nuevo también pasa, o sea, lo nuevo en relación al saber, a los efectos terapéuticos, todo lo que un análisis produce, pasa por lo que se juega ahí y la maniobra que el analista hace de eso para ese paciente en la experiencia analítica. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que Clara activó un momento su micrófono, creo que iba a decir algo. No, iba a entrar, muchas gracias. Gracias, Gloria, por el recorrido tan valioso que nos has hecho. Iba a entrar a tratar de entender, pero creo que ya tú lo acabas de plantear justamente en esa vía, porque supongo que cuando Ida McAlpine la piensa como natural, espontánea, es porque supone que hay una voluntad, en todo caso, en el sujeto de hacer una atribución al otro. Y que esto es lo que justamente se pone en juego en la transferencia. Pero justamente y ahí iría por la vía de la repetición, como dice Freud, que lo que se repite en el vínculo con el analista son las nociones pulsionales que no han encontrado satisfacción en otro objeto, digámoslo así. Pero efectivamente era señalar lo que ya tú finalmente dijiste, o sea, para Lacan, al contrario, el analista provoca la transferencia, ¿cierto? Es decir, la causa, y eso hace entonces la diferencia con la que es repetición, y creo que algo de eso es verdad, pues porque se pone, yo creo que se dirige al maestro, se dirige al médico, ¿cierto? Se dirige a todo aquel otro que representa algo para el sujeto. Y ahí uno dice, pues los médicos, los maestros, los psicólogos, los terapeutas son objeto de una cierta transferencia imaginaria, creo, espontánea, es decir, que hay una suposición dirigida al otro que viene del sujeto, pero la diferencia es que se hace con ella. Y bueno, ahora Lacan, yo creo que para Lacan el analista tiene que realizar un acto que permite esa puesta en acto de la transferencia y entonces poder operar con ella. Iba como en esa vía, pero ya, como tú lo dices, estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, yo podría decir algo más como a partir de lo que tú estás planteando, Clara, y es que sí, insistir en eso de la presencia del analista, que es la crítica a Ida McAlpine, que es natural, se desarrolla, ¿no? ¿Qué es lo que él insiste aquí? Es que la presencia del analista como función es importantísima para llevar al sujeto analizante a que ahí esa decepción, ¿sí? ese encuentro fallido, que aparezca ahí en relación a ese analista la dimensión de la repetición como encuentro fallido, no como rememoración de las figuras del pasado. Porque uno lo escucha, pues los pacientes lo dicen, es que, o sea, hay cosas, pues vamos un poquito a la clínica, ¿no? De esta demanda de amor del analizante al analista y pues la mortificación porque el analista no responde, ¿sí? Y la vivencia de que él experimenta que él también lo deja de lado, como lo ha dejado el padre, la madre, el no sé quién, el no sé cuántas. Entonces, fíjense que es meter el analista en la misma serie, ¿sí? Como que aquí se repite en un automatón de la decepción, ¿sí? Amorosa. Sí, pero no únicamente. Porque es que hay algo único ahí que se juega con él, que no es con el padre ni con la madre. Esa es yo creo que la clave del asunto. ¿Sí? Que es nuevo, amor nuevo,
decepción nueva, no que repita ahí es lo que yo digo, están los dos ejes, ¿sí? De la decepción del pasado, sí. Esa es como la tendiente del analizante a mirarlo por ahí. Usted me rechaza como, yo siento que usted me rechaza como me rechazó. ¿Sí? Bien. Pero resulta que es que aquí se juega con un rechazo actual, inédito, nuevo. Y que el analista lacaniano está advertido de eso. Y que ese es por ahí el chance para poder que se desanude la transferencia. Para que un análisis pueda terminar. Sí. Y miren que de alguna forma también introduce la cuestión de cómo se está pensando esa transferencia, porque si se está tomando, por ejemplo, el asunto de que es un representante del padre, el analista, anclado en esta cuestión de esta definición antigua de transferencia, lleva a que ellos realmente se ubiquen como versiones del padre. Versiones incluso que se comienza a volver el análisis como eso, como una escuela o un jardín de niños, y donde lo está regañando, donde se ponen cosas desde ese otro punto, ¿no? Y esto me parece importante con su descubrimiento que hizo ahora de un colega que usted estuvo leyendo, colega de otro foro, creo. No, de la IPA, de un grupo de la IPA en IPA, Bogotá, una personalidad de la IPA. Antonio no es colega. No, sí, es colega mío, es colega universitario, pero no de la misma universidad y lo conozco y lo he frecuentado de alguna manera, pero no, es alguien importante en Bogotá, de uno de los grupos, porque en Bogotá hay 3 grupos de la IPA. Claro. Y cómo es realmente él, desde esa orientación, sigue manteniendo esa lógica y no hizo como el trabajito que hizo Lacan de pensar esto al final, porque realmente sí, eso también me gustó mucho su aclaración. Lacan lo trae al final de esta cuestión del sujeto supuesto saber, ¿no? Pero es como el ejercicio de decantarlo. Por acá tenemos a Luis Covaleda Aristizábal. Hola, sí, tengo una pregunta con respecto a lo que se decía anteriormente, y es que, bueno, teniendo en cuenta el tercer aforismo, que es que la transferencia solo puede pensarse a partir de un sujeto al que se le supone un saber, la transferencia no sería una repetición en ese sentido, porque, pues finalmente, entre comillas, no está surgiendo algo nuevo, sino que, pues simplemente el sujeto supuesto, pues creo, según entiendo, el sujeto supuesto de saber está antes de la entrada en el análisis. Simplemente digamos que ese sujeto se transfiere al analista según lo entiendo. A ver, vuelvo a insistir, ¿no? Cómo la categoría de presencia del analista condiciona el abordaje de los 4 conceptos. Cómo condiciona la transferencia, ¿sí? Cómo, no solamente como fenómeno, porque este es otro punto importante. Lacan dice, voy a ir al concepto. Sí, está toda la fenomenología que podemos decir de lo que hace, de lo que no hace, de no sé qué, el paciente bajo transferencia. Aquí se trata de construir el concepto, ¿sí? Y entonces está este esbozo de aforismo, ¿sí? Que solo puede pensarse a partir del sujeto a quien se le supone un saber, es ahí, está mostrando eso, de que solo se la puede pensar con la presencia del analista, a quien se le supone un saber. Y la maniobra del analista pasa por construir
Fíjense, no es desarrollo natural, sí, no es natural su posición de saber al inconsciente. Esto es una maniobra que está en el horizonte del analista, ¿no? De conectar la suposición de saber a lo inconsciente, con la presencia del analista, por supuesto. Y ahí hasta llegar al algoritmo, ¿sí? Por eso leía la definición de algoritmo en matemáticas. Vuelvo y la repito, que creo que viene bien para lo que tú nos estás comentando. Conjunto de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo. O sea, fíjense, es el analista ahí, el cálculo del analista para encontrar la solución de un tipo de problema. ¿Sí? Esa noción de algoritmo habita el algoritmo de la transferencia, que el engranaje que está ahí para calcular el acto analítico y solucionar un problema, es el final del análisis. Te diría eso en relación a tu inquietud. Creo que Beatriz iba a decir algo. Beatriz Zuluaga. Un momento, sí, era que justamente era un poco lo que decía Gloria, porque yo creo que, no sé si lo dijiste o no lo escuché, ¿sí se escucha bien? Sí. Sí, como la importancia de ese desplazamiento que hace Lacan de hablar, pues como para señalar el impasse de Freud, de pensar que lo que había era una repetición de ese amor de las figuras infantiles al analista, como Lacan hace el desplazamiento de que se trata es de un amor ligado al saber. No es en la transferencia, es causada no por por la figura del analista que supuestamente a las figuras infantiles, sino el amor al saber, al que se le supone un saber. Como decía ahora Clara, son todas esas figuras que entran pues a encarnar. Pero, y ya decías ya la importancia del deseo del analista para que haya un viraje, de ver que es ese otro que sabe al inconsciente. Y ya con toda lo que introduce pues este asunto del saber, con todo el impasse, también la encrucijada, o más bien lo que Lacan nos señala, cómo el sujeto, la humanidad, no quiere saber, ¿cierto? Entonces, cómo a partir del acto analítico puede hacer que emerja ahí, en la cura analítica, el deseo, digamos, del paciente también ya de no querer saber más de eso caduco, de lo fantasmático, de lo que ha repetido siempre, sino empujarlo a querer ir más allá de eso. Claro. Sí. De lo que supone él es su verdad, digamos, de la ficción fantasmática en la que lleva al análisis, ¿cierto? Entonces era como para señalar ese viraje que es fundamental que hay en Lacan entre el amor a esa presencia, supuestamente, a ese sujeto que sabe al saber en sí mismo, al amor al saber. Conducido al saber inconsciente, pues. Era eso. Yo creo, Gloria, que hiciste también pues como sigue siendo muy importante como poder definir muy bien y precisar esa diferencia entre recordar, entre repetir, entre elaborar, que nos trae Freud y cómo lo entiende Lacan después, con el encuentro siempre fallido con lo real, porque finalmente lo real es lo que impide el encuentro con ese objeto y es decir, la relación, ¿cierto? Sí, porque en esa aspiración en esa aspiración del analizante a ser amado, sí, como lo ha aspirado toda la vida el sujeto, ¿no? Y que se encuentra con el desamor,
del analista. Algo nuevo, y vuelvo, algo nuevo se juega ahí, amor verdadero ahí, y está en la mira del analista llevar al analizante al encuentro fallido, que es encuentro fallido, ni con el padre, ni con la madre, ni con el analista, con ninguno, finalmente. Pero para eso hay que caminar el análisis. Para eso hay que analizarse hasta muy lejos. ¿Sí? Porque ese es la nuez, el corazón de la nuez dura en un análisis, ¿no? Como, Sí, pues, hasta encontrar. del coraje de un analizante de ir hasta allá, como del analista de poder ocupar ese lugar y poder llevar ahí a que haga la demostración a él, pues, de que él la demostración del encuentro fallido, estructural, que la repetición es encuentro fallido. Y que queda siempre la pregunta, bueno, ¿qué pasa con la repetición al final del análisis? Pues hay algo de la repetición que no puede, pues que tiene que ceder, al menos no volver siempre a lo mismo, o por lo menos no de la misma manera, pero hay un punto de la repetición que es inevitable, pues que no puede reducirse porque es como decir que ha habido un encuentro con lo real o que lo real ha sido resuelto, y eso sabe que no es posible, ¿cierto? Es decir, siempre de un punto de la repetición jamás podremos ser ni curados ni habrá una solución para ello. Sí. Bueno, al final el analizante es menos ciego en relación a eso. Exacto. Y como podemos apelar aquí a la diferenciación que hace Lacan entre la impotencia y el imposible. Sí, porque la impotencia es siempre esperar y esperar y esperar que el otro y que más adelante y incluso del analista, ¿sí? A hacer ese movimiento a lo imposible, de que es estructural y que hay un punto en que, como pues, tú lo estás recordando, Beatriz, no se elimina, pero se es menos ciego. Sí. O sea, se está advertido del imposible estructural. Sí, porque de alguna forma esta cuestión que se introduce sobre el saber, la transferencia hacia el saber, introduce también de que ellos dejen de deambular por todas estas profesiones, por buscar realmente la verdad última de toda esta cuestión, y que realmente dejen de hacer eso, ¿no? Esa consulta hacia todas estas cuestiones que realmente, bueno, los pone en el camino de que es de ellos, de sus palabras, de sus cuestiones, ¿no? Claro. Estaba aquí acordándome de una expresión que Iskowicz utilizó en el seminario que hizo hace poco por invitación del Foro de Medellín, ¿no? Sobre el saber hacer del analista, justamente. Y una de las cosas que dijo en esas conferencias es que las psicoterapias no dejan marcas, un análisis deja marca. La marca de un análisis, además el título de un libro de él que pues con el cual contamos en Colombia, de un trabajo pues que él hizo muy juicioso. Una psicoterapia no deja marca, un análisis sí. Bueno, tenemos una cámara prendida del doctor Omar Peña Rivera. Yo creo que quiere decir algo. Tiene cerrado su micrófono. Sí, buenas tardes. Por lo menos... No, es que acabo de conectarme. Yo voy a ser uno de los que va a presentar el día de hoy. En la actividad de las 11 nuestra. Todavía tenemos un ratito. Hola, Omar. Hola, Sara. Sí, sí.
por casualidad, Cielo está disponible. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Cielo. Mira, había mencionado que no soy muy tecnológico y entonces quizás necesite ayuda técnica con la presentación del PowerPoint. Omar, si Sí, quieres claro, ahorita, Omar, para la siguiente sesión, sí, claro. Ay, estamos disculpen, Ahorita si quieres lo terminando un cuadramos espacio. un momentico antes de empezar la sesión del disculpen, coloquio, ¿te disculpen. parece? Tranquilo. Sí, No, Vale. estás bienvenido aquí a este final de este espacio primero que estamos hablando de la transferencia. ok. Bien, tenemos más preguntas, comentarios. Bueno, no tenemos más comentarios, participaciones. Bueno, Gloria, te agradecemos muchísimo tu trabajo, la verdad fue muy valioso, nos ha traído muchas cuestiones para pensar y para realmente darnos cuenta la importancia de esto, de este ejercicio que hacemos, de la transmisión que usted nos trajo hoy, para que nosotros sigamos pensando esta cuestión de nuestra práctica. Bien, pues ahí quedan los puntales del asunto para ir a el texto, para ir a las referencias de los autores que Lacan, con los que debate, tan importante. Y bueno, y gracias pues a Esteban por haber estado con nosotros y a los participantes. Y bueno, enseguida tenemos a las 11 en 20 minutos el inicio del otro espacio de lo que llamamos el coloquio, donde se va a hablar Clara y Omar serán los expositores. Entonces nos encontramos ahorita. Bueno, chao, chao. Bien, gracias Gloria, muchas gracias. Creo que quienes van a Gracias, continuar Gloria. no necesitan salir del vínculo, pueden apagar cámara y micrófono Si gustan, pueden, porque vamos a acabar con el... Perdón. si gustan, pueden apagar su cámara y micrófono.